gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola vieja guardia, yo no sé en qué sitio estás, pero por la comunidad hace mucho calor. Así que episodio refrescante de aquella serie que hicimos hace 5 añazos ya. Aquel crossover con tanta gente, Emilio, Franjo, Marqués, Sergio, Sau, Julio, Antonio y María, que todavía no tenía programa. Y en ese momento éramos Motor y al Aire, Niebla de Guerra y Casus Belli. Fueron 4 episodios la serie y los 2 primeros solo trataban de la ropa de origen militar que se utilizaban en la vida civil. Y la verdad que fue muy divertido y fue un tremendo éxito de escuchas. Hace 5 años os gustó mucho. Como pasa el tiempo, ¿eh? Este verano publicaremos 2 de estos episodios, los que tratan de la ropa de origen militar que vestimos en la calle o en algún momento se pusieron de moda, aunque algunos de estos trajes, vestidos, utilidades militares vienen a la vez de origen civil, normalmente en ciertas profesiones, que pasa a lo militar y luego se pone de moda otra vez en lo civil. Como por ejemplo la telniasca, que supongo que será la imagen de portada por ser la más icónica. Y nada más. Bueno, sí, danos un like, así, a la brava, antes de empezar, que nos da mucha visibilidad. Y ya te dejo con el audio. Esto es Niebla de Guerra. Esto es Casus Belli Podcast. Y esto es Motor y al Aire. Pues sí, estamos aquí, estos podcasts que habéis escuchado, y además muy bien representados. Os voy a ir leyendo la lista de participantes. Mi idea original era que este podcast fuera breve. Tú, oyente, que lo estás escuchando ahora, claro, ya has viajado a través del tiempo, sabes cuánto dura este audio y sabes si hemos sido breves o no. Pero cuando escuches el listado probablemente te darás cuenta de que ha sido imposible. Entonces, vamos a ver. Tenemos por aquí a Frajo Kiko Muñoz de Motor y al Aire. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Tenemos también a Fernando Márquez. Buenas noches. Y Casus Belli Podcast. Antonio Gómez. ¿Qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, Antonio. Casus Belli Podcast y Victoria. Tenemos a Julio Caronte de Casus Belli. Hola, muy buenas, señores. A Esaú, que ya lo habéis escuchado antes, de Casus Belli. Buenas a todos. Y Victoria. Tenemos también a Sergio Murata de Niebla de Guerra. Hola, buenas. Y me la dejo para el final, no por última menos importante, sino que es la debutante, y le damos todos la bienvenida a María Vázquez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. María Vázquez, si habéis ido siguiendo la serie, la conoceréis su voz de Historias de Emergencia. Y hoy vamos a hablar de ropa y efectos, cachivaches varios, que tienen un origen militar o que predominantemente pasaron a ser utilizados como objetos militares y que a día de hoy son cosas de objetos o ropa de utilización común. Sobre todo en el caso de la ropa, yo creo que se han popularizado por 2 motivos. El primero es por estética, porque bueno, la ropa militar tiene una estética muy concreta. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues había muchos veteranos que llevaban estas prendas de ropa. Entonces les identificaban como veteranos. Eso en aquella época tenía un poquito más de glamour que ahora. Hoy, a día de hoy, probablemente haber sido estado en el ejército, pues bueno, no está tan bien visto como anteriormente. Y además muy facilitado por el cine, porque hay un montón de películas hechas en los años 40, 50, 60 y posteriores también, en las que muchos de los protagonistas llevaban estas prendas. Entonces esto ayudó a popularizarlas muchísimo. Eso por un lado, y por otro lado su funcionalidad. Las cosas que son buenas para que use el ejército, para llevar la tralla de una batalla o de una vida militar, pues para el día a día son cosas muy útiles. Entonces, si os parece, podemos empezar por una cosa que ya habéis oído hablar de ella, si habéis seguido la serie, pero que tenía que estar en este programa porque además ha sido una de las chispas que encendió, digamos, la hoguera que llevó a este programa de ahora. Y hablo de la famosa camiseta a rayas rusa, ¿verdad, Julio?
Muy buenas, sí. La telniaska, ¿vale? Que de esa pronunciación tan complicada que nos cuesta a todos. Las camisetas rusas que, bueno, estas camisetas rusas que están tan de moda entre toda la gente y que, bueno, se han popularizado. Y lo curioso de estas camisetas rusas, que ya lo comentamos en el programa que hicimos de Historia de Emergencia, tiene un origen muy curioso, muy cercano. Nacieron en Francia, en la Bretaña francesa, y era una camiseta que usaban los pescadores de la zona. Y empezaron a hacerlas con estas rayas azules para diferenciarse un poco de los pescadores de otras zonas de Francia e incluso de los pescadores ingleses. Bueno, pues ya sabéis que como todas las modas fue pasando de los pescadores a los marineros, hasta tal punto que ya no era una prenda típica de un pescador, sino que era ya del marino. Y bueno, pues se convirtió en una prenda muy típica de la marina francesa de finales del siglo XIX. Hasta tal punto, ya sabéis, esto lo comento siempre con sorna, vivimos actualmente en los mundos de los Instagram, los YouTube y los Facebook, y bueno, esto cambió y en aquella época se empezó a popularizar por ver a la gente, a marineros de otros puertos que llegaban y, oiga, esta camiseta qué chula es, cómo se vinculaba. Y esto fue llegando a Rusia, y así, en el 19 de agosto de 1874, el zar Alejandro II de Rusia es el que determina mediante un decreto la imposición de esta camiseta como parte del uniforme de la Armada de lo que era el Imperio Ruso en aquella zona. Bueno, estamos hablando de una camiseta clásica que se caracterizaba en aquella época, según tenía estipulado en el decreto, por unas líneas azules de una distancia de 44,45 milímetros cada uno. Era de manga larga y estaba hecha de lana y algodón, ¿vale? Y ya os digo que la clave era blanca y con líneas azules. Bueno, pues esta camiseta pues se fue convirtiendo en un clásico de los marineros rusos. Insisto, en aquella época las redes sociales no existían y lo que sí que existían eran cuadros, eran representaciones o incluso ya empezaba a haber imágenes y pequeñas fotografías y bueno, pues empezó a ponerse de moda y se empezó a vincular a los aventureros, ¿no? A los aventureros, a ese ámbito de viriles, de gente echada hacia adelante, ¿no? De lo que diríamos hoy en día tipos duros. Bueno, pues con el tiempo, esta camiseta típica de la Marina rusa, pues fue usada durante la Primera Guerra Mundial, ya os digo que se volvió a representar, y cuando ya es el punto un poco de lanzamiento de mayor importancia es en la Segunda Guerra Mundial, porque muchas de las tropas que participaron en algunas de las batallas principales de la Segunda Guerra Mundial eran gente de la Marina, de la Armada o de Infantería de Marina. Incluso estos, como muchos sabéis, llegaron a participar en Stalingrado. Entonces era muy típico la imagen de marineros o de soldados que llevaban debajo la camiseta. Uno de los, digamos, más famosos soldados rusos, o que ha pasado a la historia, que por cierto era suboficial de la flota soviética en el Pacífico, era prácticamente uno de los reyes de los francotiradores durante la Segunda Guerra Mundial, que era Vasily Zaytsev. Bueno, pues este hombre llevaba debajo de su camiseta siempre, debajo de su uniforme, esta camiseta de rayas, ¿vale? Y entonces era como muy vinculada a esta gente. Entonces, bueno, pues ya empezó la telniaska a ponerse de moda ya no solo entre la gente de la Marina, sino entre toda la gente de todas las tropas. Y ya cuando es el momento determinante, que ya también lo populariza mucho, es tras la Segunda Guerra Mundial, pues un oficial soviético, el general Markelov, pues este hombre, que había venido de la Infantería de Marina, pues se le encarga a reorganizar las tropas paracaidistas. Las tropas paracaidistas rusas durante la Segunda Guerra Mundial habían nacido con retraso y con poca fuerza, y es como consecuencia de la Guerra Fría donde, dada la movilidad de estas unidades, pues se refuerzan. Entonces estamos hablando de una unidad de élite, o sea, que tiene un corps, ¿no? Y una imagen bastante fuerte. Bueno, pues lo que hizo este hombre fue adoptar para las tropas de aerotransportadas la camiseta, estas telniaskas. La única diferencia es que eran con rayas azules más claras. Entonces, en Rusia, la gente que tiene más fama de ser duros entre todas sus tropas son los paracaidistas, ¿no? Las tropas aerotransportadas. Entonces, pues se puso a vincularse, o esta camiseta se empezó a vincular a esta gente. Pero bueno, esto ya lo comenté otra vez y creo que es importante. Se ven muchas camisetas de rayas de estas de manga larga con diferentes colores. Entonces es importante que distingáis o sepáis la diferencia de colores. Mirad, sobre todo por el tema de las rayas. Si las rayas son negras, son de submarinos. Si habéis visto La caza al octubre rojo, os fijaréis los colores que llevaban las camisetas, que eran de color negro. Y ese azul oscuro, la camiseta, la raya, es de la gente de Infantería de Marina o de la misma Armada. Si es azul claro, lo que os he comentado, son de los paracaidistas y de las tropas Spetsnaz.
Spetsnaz vinculadas al Ministerio de Defensa. Spetsnaz en ruso se refiere, a fuerzas especiales, ¿vale? Si es de color verde clarito, se refiere a las tropas de frontera. Como muchos sabréis de nuestros oyentes, Rusia tiene una frontera enorme y las unidades de las tropas de frontera o los guardas de frontera es prácticamente un ejército en sí mismo. Y el color es rojo, ese rojo fuerte, pertenece a las fuerzas policiales o a los OMON. OMON son las tropas del interior, de las fuerzas Ministerio del Interior. Sí, correcto. Entonces, esas son las diferencias de colores entre todos. Bueno, ya lo comenté alguna vez, hay una frase o un refrán muy popular en ruso. Yo en ruso siempre lo digo en todos los podcasts, los idiomas no es lo mío. A veces hablo castellano y mal, pero bromas aparte, los rusos tienen una frase que dicen: somos pocos, pero llevamos telniescas. Es decir, somos poca gente, pero le echamos pelotas, traducido un poco, ¿vale? Bueno, pues esta camiseta de marinero, ¿no?, que os digo originalmente, pues como todo, empezó a trasladarse ya no solo del mundo militar, sino ya al mundo civil, ¿vale? Y entonces, entre sus usuarios más famosos tenéis a Pablo Picasso, que era un gran fan de este tipo de camisetas, y siempre la imagen de Picasso es con una camiseta de este tipo. En el mundo de la moda, una persona que era fanática de este tipo de camisetas era un señor francés, una señora francesa, que era Coco Chanel, ¿vale? Entonces esta fue la que puso de moda estas camisetas para usarse en el día a día. Estamos pasando de usar algo que es, digamos, como de trabajo a convertirse en algo elegante incluso. Luego, otra persona que también lo ha puesto muy de moda, que son clásicos sus marineritos, es el diseñador francés Jean-Paul Gaultier. Y todos tenéis en la imagen los típicos anuncios de Navidad de las colonias, ¿no? Y esas colonias que tiene cuerpo de hombre con la camiseta de rayitas de marinero. Las usa muchísimo. Entre los usuarios más famosos que hay en Rusia, pues está su presidente, el eterno Vladimir Putin, que siempre está en esa imagen a caballo con esa camiseta. La tiene en versión tirantes, la tiene en versión manga larga, versión corto. Además, estas camisetas, siempre digo un poco con humor, no incluye abdominales, ¿no? No es como las camisetas de Erasmus que parece que te marcan los abdominales. Pues Putin es ponérselas y le marca los abdominales, sale hasta amazado, ¿no? Luego la imagen icónica del subido sobre el oso, pues también, pero sale con el oso y con la camiseta de rayas. Porque también las hace. Yo creo que tiene tatuadas las rayas en el pecho. Sí, se la quita y tal. Desde que me contaron lo del anime ese que sale el Putin cabalgando cualquier cosa, sale montado encima de un tiburón, Hay un anime que han sacado un poco y un cómic al respecto. Y entonces, bueno, para nuestros oyentes, aquel que va a Rusia, es un regalo típico el comprarse desde el osito con la camiseta de rayas a comprarse camiseta para él, para la mujer, para el niño, para el bebé, hasta para el perro. Entonces, ya os digo, es una camiseta que te voy a un origen en los marineros. Se convirtió luego en las fuerzas aerotransportadas y es que a día de hoy no puedes vincular a ningún soldado soviético o ruso sin esta camiseta, hasta el punto que hay una anécdota de cuando los soldados veteranos volvían de Afganistán y venían, pues, los hombres que habían perdido alguna parte de su cuerpo, ya sea piernas, brazos, etcétera, pues esta gente, cuando estaban pidiendo, la forma de pedir era siempre llevando esta camiseta, la camiseta de rayas, ¿no? Que era como una marca de que había sido veterano. En otros países la gente te aparece con uniforme, ¿no? Allí te aparecen con esta camiseta. Y luego la parte un poco más oscura es que, por ejemplo, cuando capturan a los rusos, en los vídeos que suelen publicar, pues, los malosos, para no darles publicidad a esta gente, siempre cuando van a eliminar a uno de estos soldados rusos, le quitan el uniforme y le dejan la camiseta, esta camiseta, ¿no? Pues aquí es como una marca para identificar a esta gente. Pero bueno, ya os digo que las camisetas están bastante chulas, las hay en manga larga, manga corta, y yo creo que es una prenda de armario que queda bien, incluso te la puedes poner con una americana, ir elegante, te la puedes poner como Putin con un pantalón de montaña o te la puedes poner como el borracho típico ruso que sale en chándal con la camiseta. O sea, no sé si alguno de vosotros tenéis esta camiseta, si no os la recomiendo que la compréis porque ya os digo que vale para todo. Yo cuando estuve en Rusia me traje 4 o 5 uchangis y no me traje ninguna de estas. Una pena. Pues mira, sí, en función del color te diríamos ya de qué era lo que te molaba. Pero de hecho, Caronte, esto es curioso porque esta prenda es justo lo contrario de todas las que vamos a hablar en el post, en el sentido de que es una prenda civil que pasa al mundo militar, no al revés, que es lo que vamos a hablar del resto de las cosas. Muchas de las que vais a comentar hoy es al revés, el efecto militar civil. También tenéis que tener en cuenta que esto pasará cuando lo contéis. Hay muchas prendas que tienen origen militar, pero lo que hacen los militares es coger cosas del ámbito civil y adaptarlo. Sí, ¿vale? sí.
O ¿Qué es lo incluso que hicieron esta popularizar gente? cosas civiles. Yo los que traigo algunas cosas son cosas que ya existían en la vida civil, pero al tenerse que fabricar en masa para el ejército es cuando se crea el diseño definitivo. Es decir, como que los ingenieros de repente dan vuelta al coco y dicen, no, coño, si lo hacemos así, sacamos más cantidad con menor cantidad de precio. Exacto. Y eso, Sí, hay cosas que han hecho el camino... Perdona, Saúl, sí. No, te iba a decir que hay cosas que han hecho el camino de ida y vuelta, porque yo creo que, por ejemplo, la gabardina, corrígeme si me equivoco, Frajo, ya existía, pero sí que se popularizó durante la guerra. Sí, de hecho, bueno, la gabardina existía una cosa, la gabardina, bueno, luego lo hablaremos, pero la gabardina existía para los cazadores, por ejemplo, antes luego os lo comento con más detalle, pero sí había una cosa parecida a lo que luego acabó siendo la gabardina, más que por el estilo, por el diseño, por el tejido, que es lo que realmente le confiere su personalidad a la gabardina. Perfecto. Muy bien. Julio, tengo que felicitarte porque has resumido muy brevemente lo que es prácticamente el podcast de Historia de Emergencia. Además, yo, tenía en la mente que lo he escuchado hace poco y creo que no te has olvidado nada de todo lo importante que se comenta en ese programa. Pues nada, a vosotros, como me habéis dicho que fuera leve, me he centrado en lo principal. Podía estirar el chicle, que se dice popularmente, pero estiramos el chicle y yo creo que la gente se nos va a tirar al cuello, más de uno, o al revés. Y la idea era que quedarais las cosas principales, ¿no? El tema de los colores, que creo que es fundamental, el origen, en ese origen civil, luego se convierte en militar, y luego que si tenéis oportunidad, compraros una o regalar una, ¿eh? Que vais a ser súper elegantes, ¿eh? Y no parezco Coco Chanel, ¿eh? Aquí. Yo quiero. Que yo iba a decir que, pues justo lo estabas hablando y estaba mirando un poco, en Francia no se ha olvidado para nada el uso de este tipo de prenda, de donde parece ser que tuvo origen. De hecho, mira, he encontrado que la selección francesa en 2011 llevó una camiseta de rayas marineras como prenda oficial, supongo que como segunda equipación, o sea que, bueno, esto junto con la boina francesa se sigue viendo mucho por ahí. Y el pañuelito. Exactamente. Y yo creo que la imagen típica del bohemio francés de París y tal, del siglo XIX, también va con esa camiseta, si no me equivoco. La boina Sin también. duda. La boina. Sí. La bagué bajo el brazo. Y la pintura que nace en la Segunda Guerra Mundial en el bloque soviético, que es una pintura de lo que llaman pintores de batallas, ¿no? Que si estuviera aquí Ferran Dalmau, que es fanático, habla siempre de las escuelas rusas, pues casi todos los dibujos son brutales siempre que sale algún marinero. Siempre representa entre los soldados, siempre sale algún marinero o algún soldado que se le vea de fondo la camiseta. O directamente que tiene la chaqueta quitada y se ve la camiseta. Es muy típico en la pintura, digamos, de batalla soviética. Sí, y de hecho si os fijáis en muchísimas fotos de soldados soviéticos, sobre todo, no en traje de faena, sino en trajes de gala, desfilando y tal, siempre se ve por abajo la camiseta. Y luego tenéis la versión que os decía, musculitos, ¿no? Que cuando sale el típico musculitos, pues es la versión corta que dices tú, joder, yo me la pongo y a mí los musculitos no me crecen, ¿no? Como a Putin, pero bueno. Por eso no me la pongo yo, porque yo a mí me pongo engorda. eso. Las rayas horizontales me engordan. A mí me tiene que quedar, no veas cómo, pero vamos. Oye, ahora que lo dices, precisamente ese tipo de camiseta es la que llevaban los forzudos en los circos. Claro. También es verdad. Por eso te estoy diciendo que la imagen que se tenía era la imagen de los marineros y de la virilidad, ¿no? Entonces la representación era de aventureros, de tíos viriles. Por eso lo decía. Pues los anuncios de Jean-Paul Gaultier no parecen muy viriles. No quiero yo meter el dedo en la llaga, ¿eh? El hombre encima tuvo una serie de problemas también judiciales, creo, recordar. Que lo que yo comentaba, eso de que las rayas horizontales me engordan, es un comentario jocoso sobre algo que es muy importante, y es que probablemente se utilizaran esas rayas precisamente para hacer más corpulentos a los usuarios que originalmente, ¿no? Es probable que la gente de mar, pues como representación de gente muy trabajadora físicamente, muy fuerte físicamente, pues a lo mejor eso favorecía esa imagen de corpulencia probablemente. Sí, pero esto, por ejemplo, pasa a día de hoy. Por ejemplo, hay una marca, no sé si decirla, bueno, sí hay una marca muy famosa de ropa que se llama Under Armour, ¿vale? Esta marca, que es una marca que nace en el ámbito universitario norteamericano, ¿vale? Pues esta marca se hizo famosa porque hacía camisetas para los equipos de fútbol americano, ¿vale? De fútbol americano. Entonces, hacían una especie de camisetas que eran como de presión, o sea, como las camisetas tipo térmicas, ¿vale? Sobre todo que eran como muy apretadas. O sea, entonces, si tú tienes un buen físico, la camiseta es una pasada. Vamos, es que pareces Spiderman o Superman. Lo que pasa es que, claro, eso ocurre en iba a decir, 20%. La gente, la mayoría de la gente que lo compra es gente deportista. Entonces, esas camisetas... Yo parecería el monstruito final de Cazafantasmas. Pues esas camisetas, por ejemplo,
por ponerlo a colación, se pusieron de moda mucho en Afganistán, de moda entre los soldados norteamericanos. Las llevaban debajo de la equipación cuando había mucho calor, o al revés, cuando había mucho frío, pues había tanto versión térmica como versión, digamos, no térmica. ¿Qué ocurría con esas camisetas? Que cuando sufrían un IED o una explosión, y sobre todo al principio que los vehículos no tenían los niveles de blindaje que tiene actualmente, y tenían quemaduras, esas camisetas no son material ignífugo, sino más bien al contrario, es poliéster puro o materias de estas. Y lo que producían eran quemaduras más grandes. Entonces, llegaron a prohibirlas el ejército norteamericano, este tipo de camisetas, porque lo que producía es que literalmente se te pegaba al cuerpo. Claro, ¿vale? y se pegan con la piel, efectivamente. Y madre mía, es un ejemplo, ¿no? De una camiseta que se ha puesto de moda, y la imagen típica de un equipo SEAL, los famosos equipos SEALs que veis en la película El último superviviente, ¿no? Y todos estos equipos, las camisetas que han debajo son camisetas Under Armour. Yo os digo, yo tengo alguna y no marca abdominales. El primer día me emocioné y decía, pero bueno, aquí falta algo. Bueno. En el anuncio no era igual, ¿no? No era igual. Y después, para que veáis un ejemplo, ¿no? Que os he comentado de algo pasado y algo que tenemos a día de hoy, ¿eh? Que también lo tenéis en el ejército español y en todos los europeos. Porque ahora sí tenemos ese Instagram, ese Facebook y esas herramientas de imagen que hacen que nos entre todo por la vista. Ya sabéis que somos todos culo veo, culo quiero. Muy bien, Julio, muchas gracias. Yo no sé si queréis comentar algo más o pasamos ya a la siguiente conflicto y al siguiente grupo de prendas. Vale. Bien. Pues nos vamos, creo que a la guerra de Cuba, ¿verdad, Antonio y Sergio? Pues vamos para allá, yo qué sé. Bueno, nosotros tenemos que hablar de las consecuencias de llevarte una ropa muy chula a hacer una guerra lejos, que es lo que más o menos vino a pasar con esto, ¿no? Que es la prenda en cuestión que ahora pues se hizo muy famosa porque Gabriel García Márquez se plantó a recoger el Premio Nobel de Literatura con esta prenda, que es lo que llaman la guayabera, la camisa típica de allí, ¿no? Que es esta que tiene 4 bolsillos por delante y esas trencas que se llaman, bueno, en mi pueblo llamamos trenques, las alforzas, que son estos recosidos que llevan por delante y por detrás para poder hacer más ancho en caso de necesidad la camisa y poder ensancharla o encogerla. Pues en caso de necesidad te refieres a cuando vas creciendo ya en otro sentido, ¿no? Cuando dices, ay, si ya no marco abdominales, ¿qué hago? ¿Me compro la camiseta que he recomendado hace unos momentos nuestro querido amigo Julio? Crecedera. Exacto, necesitamos algo crecedero. Con lo cual, pues eso venía bastante bien. Y era pues es una camisa muy sufrida. Tú vas allí, hay muchas leyendas, porque ahora, por ejemplo, uno de los sitios donde es más típico es México. Y algunos dicen que es nativa de allí. Te empiezan a contar historias de los cultivadores, tal y cual. También Santo Domingo reclama, la República Dominicana reclama que fue allí donde se inventó, porque allí cultivaban guayabas y había una mujer que estaba enamorada de las guayabas y resulta que el dueño del campo le dejaba a los hombres que llevaran todas las pudieran coger con las manos, que pudieran llevar encima, ¿vale? No, mientras no se llevaran un saco. Y entonces, pues, la mujer le hizo una camisa con un montón de bolsillos para que pudiera meter más fruta dentro y traerla, aparte de la que llevara el pobre hombre en los brazos. Y dicen que así nació la guayabera. Pero la realidad, bueno, hay gente que también dice, he leído que hay gente que lo reclama como de origen filipino y todo. Bueno, parece que el origen en realidad está en las tropas coloniales españolas que estaban en la zona, el rayadillo. La camisa de rayadillo, que parece ser que es el origen de esta prenda y que de hecho, bueno, pues realmente hasta finales del siglo XIX no aparece ni en Cuba ni en ningún otro sitio el nombre de guayabera. Perdóname un momento. Has dicho las tropas coloniales españolas que estaban por la zona. ¿De qué zona estamos hablando? Del Caribe. Del Caribe, o sea, Cuba y Puerto Rico y demás, ¿no? En realidad el rayadillo era el propio para tropas de ultramar, en general. Pero sí que... ¿El rayadillo, digamos, es un camuflaje? ¿Se puede entender como camuflaje? No. No.
No, yo entiendo que es algo así como lo que utilizaban los uniformes de la Segunda Guerra Mundial, que te ponían, por ejemplo, una banda en la manga, en el ejército alemán, por ejemplo, que ponía una banda que decía, yo qué sé, Cubán, o yo qué sé, o África, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Es algo parecido, es una designación de qué tipo o sea, de a qué escenarios va destinado ese soldado en particular. Que además, no, pero el rayadillo era un uniforme concreto. Sí, y no era camuflaje, porque era la tela, que era así como entretecida entre azul y blanco. Sí, pero yo digo lo del azul y blanco, que no tiene un fin de camuflaje. No, yo creo que era la tela que empleaban porque era una tela buena para el calor, no. Claro, pero esa es la identificación, como muy bien dicho, de las tropas de ultramar. Por eso te digo. Sí, es que era propio para el servicio colonial. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers es la más alta disparando. Exacto. Es que dicen, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Y dice, bueno, pues ya está. Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el Lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta la Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. El reggaetón, a mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora lo voy a apoyar. Vale. Ahora tú haz lo que quieras. ¿Me dio sentido el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. En realidad existían varios tipos de rayadillos, incluso existía un rayadillo colonial. Lo que pasa que este tipo de uniformes va sufriendo muchísimas variaciones desde finales del siglo XIX hasta primeros del XX, porque incluso en las campañas de Melilla se utilizó también este tipo de uniformidad. Pero bueno, también deberíamos recordar que en esos últimos años del siglo XIX el camuflaje era algo que no se tenía demasiado en cuenta a nivel militar. De hecho, luego yo quería hablar algo al respecto de eso, sí. Lo que pasa con esta prenda es que mucha gente, a mí me parece que es más práctica de lo que parece a primera vista. O sea, puede que no sea aquí, puede que no sea tal, pero rápidamente los del sitio donde fuera a parar, porque aquello, claro, esa tela de algodón, pues así iba, ¿no? Que te pillaba por delante de barro y se enfangaba, te pillaba por delante de polvo y se llenaba de polvo. Entonces, en realidad, pues era bastante versátil. Lo que pasa con ella, pues eso, es que pensando en hacer algún tipo de prenda que fuera práctica para la gente que estaba pasando un calorazo que te mueres y que estaba teniendo que enfrentarse pues a esas extremas en esos territorios de ultramar, pues cogieron y dijeron,
sea cómodo, que pueda llevar un montón de bolsillos para poder meter la munición, parte de los pertrechos, que puede hacer, o sea, empezaron ya a intentar hacer una cosa un poco más práctica. Y claro, pues lo que ocurre, lo que pasa, lo que tenía que pasar, que quedó una camisa que para lo que es la parte de arriba de la camisa, pues quedó un poco para que empezó a imitarlo. De hecho, los dominicanos dicen que la guayabera tiene ese origen, no tiene el origen que decimos de las tropas coloniales, de las tropas de ultramar, de las tropas españolas, sino que en realidad lo que es esa guayabera que ellos defienden, que lo descubrió aquella mujer que quería guayabas como fuera y en grandes cantidades, y pues que había sido en realidad llevada allí a Cuba por Máximo Gómez, que era de origen dominicano y que fue a luchar en la guerra de Cuba, pues del lado de los insurrectos, y que él llevó esa guayabera allí, dicen ellos. Pero ya digo que parece claro que no, que en realidad no fue así, y que esta gente, pues bueno, hizo lo que es una adaptación de esa prenda. Y claro, pasa que luego, pues en Yucatán había provisto una sastrería que estaba en contacto con vendedores de género cubanos. Y entonces ya cuando está cambiando del siglo XIX al XX, pues empezaron a vender estas camisas allí en Yucatán a los cultivadores que había en la zona. Y parece ser que este es el origen de su difusión en México. Y luego ya, pues de ahí por el resto de Latinoamérica. Que lo que pasa es que, claro, ahora es una prenda pues casi elegante. En Cuba es gracioso porque no es muy popular. Allí se asocia precisamente a eso, a cosas gubernamentales, a cosas así más de tipo oficial. Y que no entre la gente no goza demasiado predicamento, la gente de a pie. Pero vamos, que ahí está y que se ha convertido, pues eso, incluso en grandes festividades o en acontecimientos públicos o eso, en solemnidades, pues gente lleva la guayabera y la marén y tal, y con esos típicos pespuntes por delante y por detrás, que bueno, ya digo, cuando se planta ahí en el Nobel, en la entrega del premio Nobel allí en Estocolmo, don Gabriel García Márquez, con esta prenda, pues marcó un poquito la tendencia a partir de ahí, en muchos sitios. Oye, Antonio, creo recordar haber visto a Fidel Castro y a su hermano usando guayaberas en actos oficiales, ¿no? Sí, y hay guayaberas militares. Hay muchos actos de allí de Sudamérica que todavía utilizan. Todavía no, la utilizan, la camisa que tienen ellos de faena. Pero es que, de hecho, yo la verdad es que no lo había pensado nunca, pero ahora que lo dices, sí que es verdad que tiene la típica estructura de la camisola militar de toda la vida que lleva usándose desde el siglo XIX hasta casi la actualidad. O sea, pues que sí. Realmente no es que no es distinta, y además esa costura recia, esos bolsillos para pertrechos, eso no sé, está llamando algo, yo no digo nada, pero vamos, está claro que sí. Muy bien. Yo creo que te pone la guayabera por encima y por debajo una telniasca, y yo creo que ya es el tiro más duro del mundo. Debe Antonio, ser. ¿tú defiendes con camiseta interior de la de tirante o sin de camiseta interior? A ver, yo entiendo de ropa más o menos la mitad de lo que entiendo de química cuántica. Entonces, te diría que yo, de verdad, hasta hace nada he sido incapaz de distinguir una camisa de una camiseta, ¿vale? Lo aprendí hace poco y estoy muy orgulloso de ello porque es mi máxima contribución al mundo de la ropa. Tengo entendido, por lo que me decían a mí de pequeñito y por lo que he visto luego en otras cosas que me han comentado, que si llevas una camisa de este tipo, ¿vale? Estas camisas que además en muchos sitios de aquí de España le llaman directamente cubanas, son de lino y tal. Si va a hacer muchísimo calor y lo vas a empapar de sudor, deberías llevar una camiseta interior para aumentar tu sufrimiento, pero para no quedar igual de mal. Para estar guapo hay que padecer, pues es cierto. O sea, por lo menos en mi pueblo opinaban así. Y por lo que he visto, estuve ojeando cuando me tocó el tema estuve ojeando y por lo visto sí, las reglas del comportamiento elemental en solemnidades implican eso, un autosacrificio intenso.
Oye, yo no es por nada, pero antiguamente incluso en climas tropicales y demás, la alta sociedad y demás los caballeros se vestían con traje, o sea, con frac, chaqueta, que constaba de chaqueta, chaleco y toda la historia con 45 grados a la sombra, ¿eh? Y allí no se le abría la chaqueta ni el más pintado, quiero decir que, o sea, que eso de sufrir, bueno, pues es una forma de acostumbrarte también, ¿no? Frajo, no te hace falta ir tan lejos, ¿eh? En la Feria de Abril en Sevilla, lo típico es los hombres van de traje y corbata y chaqueta, y la chaqueta, o sea, la corbata cerrada y la chaqueta cerrada. Correcto. Sí, hasta más o menos la 1 de la mañana, luego ya... Depende de los dibujitos. Pero que sí que es curioso porque, además, a ver, en ciertos ambientes sí que es recomendable estar muy abrigado cuando hace calor. Por ejemplo, en el desierto, pues a mí me hizo gracia porque estando yo una vez en Jericó, me hizo gracia porque yo iba con pantalón largo y mis compañeros iban todos con pantalón corto, pasando un calor tremendo, porque estábamos a 40 y muchos, y yo estaba bien, porque el calor es reflejado por la ropa, y si tú estás a 35, 36 grados, estás mucho mejor que el exterior, con lo cual retienes el frío, no dejas que el calor entre. Con lo cual, por eso los tuareg parece que vayan de expedición polar. Cuando empiezan a quitarse ropa no acaban, y llevan un montón de ropa, y además negra y oscura y tal, y eso, y dices, ¿y cómo aguantan con todo eso? Pues sí, es que si no aguantas. Bueno, los tuaregs también utilizan unos rayos muy amplios que es igual que, bueno, en la actualidad las mujeres y los hombres en toda la península arábiga utilizan ropajes muy amplios. Eso lo que te permite es que el aire se mueva dentro de los ropajes y te vaya... haces una cámara dentro. Exactamente, te va refrescando entre comillas, pero va ayudando a la transpiración, y que se seque esa transpiración y que se vaya modulando esa transpiración, que al fin y al cabo tú si no eliminas la transpiración, al final no sudas más. Si sé que te queda el cuerpo, te quedas todo humedecido, y lo que se trata es precisamente que puedas seguir expulsando ese líquido, ¿no? Y ahí está la cosa. Yo lo que veo la diferencia con los climas de los que estamos hablando es que allí la humedad es tan grande que de todas formas no se va a evaporar el sudor de ninguna de las maneras. Con lo cual lo único que estás haciendo es fabricar, a medida que te añades ropa, estás fabricando una esponja enorme para tu propio sudor. Sí, bueno, eso es, en los climas húmedos es lo que se hace, ponerte la camiseta para que la camiseta empape y no se lleve, y no se transfiera a la camisa que llevas encima. Muy bien, pues no sé, Antonio, ¿algo más sobre la guayabera? No, yo por mí vamos. Pues eso es en el cuerpo. ¿Y en la cabeza que llevaban, Sergio? Pues mira, el complemento precisamente de esa guayabera que hemos hablado, que llevaban nuestras tropas en los territorios de ultramar, pues que más que un complemento, y este era el sombrero hippie japa, que se le conocía entonces, el que hoy en día se conoce como sombrero Panamá, que a más de uno seguro que si no es la marca, al menos le sonará, ¿no? No se puede decir tampoco que sea una prenda de origen militar estrictamente hablando, sino en realidad yo diría que es algo como lo que habéis comentado anteriormente. Es una prenda civil militarizada, que luego ha vuelto a ser civil y efectivamente se conoce en todo el mundo pues con el nombre que os he dicho yo, y luego explicaré un poco el por qué se le conoce como sombrero Panamá. Este hippie japa junto con el rayadillo sin duda resuena en nuestras mentes cuando hablamos de la pérdida de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, porque era la prenda oficial que llevaban nuestras tropas. Es un poco anterior al rayadillo, que también hemos comentado. Fijaros, el rayadillo es del año 1858, por obra y gracia de la reina de España, que vio regresar un barco cargado de soldados que desgraciadamente iban, pues como muchas veces se venía de allí, prácticamente con harapos, y les dijo que ni hablar, que había que innovar en otro uniforme, en otra prenda. Bueno, pues el sombrero hippie japa es incluso anterior, es de 1855. Y nuestras tropas iban con este hippie japa adornado con una escarapela con la bandera rojigualda, así como también, si procedían, los oficiales, suboficiales, pues con las divisas de empleo. Empezó en Cuba, posteriormente fue también aprobado, fijaros, para Filipinas, Puerto Rico o Guinea. Tenía muchas ventajas. En primer lugar, es una prenda de cabeza sencilla, era barata, para los soldados era barata. Hoy en día no tiene nada que ver con algunos sombreros que ya mencionaremos. Se podía fabricar en una cantidad enorme y, lo que hemos hablado, es idónea para climas tropicales. Inclusive, fijaros, si llovía podía proteger en cierta medida del agua. Si nos vamos al origen, pues mira, aún es más antiguo.
El sombrero de paja toquilla, como se le conoce, es de origen ecuatoriano, de la zona de Jipijapa o Montecristi. En concreto ya, fijaros, los nativos del lugar se la dieron a los españoles, que cuando se encontraron con ellos, y estos rápidamente supieron apreciar las ventajas que daba este sombrero de hojas trenzadas de palmera, de esta paja toquilla que se llama. Seguro que a Antonio le sonará Carludovica palmata, que es la plantita de donde se saca esto. Sí. Bueno, pues los sombreros, es una palmerita, es muy chula. Sí, lo dicho, los sombreros son originarios de Ecuador. Y bueno, ¿de dónde viene este nombre de sombrero Panamá? Pues fijaros, cuando se estuvo construyendo el canal de Panamá, se fabricaron millares y millares de sombreros importados desde Ecuador para el uso de los trabajadores que llevaban a cabo esta construcción en este clima tan duro y tan pesado como es en el de esa zona. Se popularizó muchísimo porque Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, cuando visitó las obras, usó este sombrero y además pues consideró que, primero, que le quedaba muy bien, de hecho hay muchísimas fotos con este, y luego pues que las características le gustaban muchísimo. Y luego posteriormente pues esos, podríamos decir, influencers de años anteriores, pues como por ejemplo, fijaros, Winston Churchill, o más adelante Humphrey Bogart, Frank Sinatra, Rubén Blades, y actualmente más pues actores como Johnny Depp, Ben Affleck, cantantes como Luciano Pavarotti, en fin, y otros personajes como Anthony Hopkins, Salma Hayek, Madonna, etcétera, están utilizando este tipo de sombrero. En esta ocasión supongo que bajo el nombre de sombrero Panamá. Y simplemente pues voy a acabar diciendo de que precisamente existen diferentes categorías dentro de este sombrero. Depende de cómo estén trenzadas las fibras que se trenzan por pulgada, que están entre 300 y 1600, e incluso existen unos que se denominan superfinos de Montecristi, que llegan hasta las 2000 fibras trenzadas por pulgada y que son carísimos. Entonces se pueden encontrar pues desde muy poco dinero hasta cantidades enormes, quizás de hasta 2.000 o 3.000 euros dependiendo de la marca, la calidad, etcétera. Y nada, voy a acabar reseñando simplemente que el 5 de diciembre de 2012 la UNESCO integró el sombrero de paja toquilla a la lista de patrimonios culturales de la humanidad. O sea que fijaros, una prenda que empezó pues a ser conocida por los occidentales ahí por el 1500 o el 1600, cuando apareció el primer español en tierras de Ecuador, que luego posteriormente ha sido de uso común, que se popularizó en el ejército de las tropas españolas en estos territorios de ultramar. Cuando digo popularizó, en realidad les obligaron a que se popularizara, porque el ejército tiene muy poco en esta ocasión de permisión, pero sí dio un servicio muy bueno, incluso, fijaros, bastante más efectivo que los sombreros de fieltro que llevaron los norteamericanos en las colinas de San Juan y que les daba un calor horrible. Aprovecho además, fijaros, para decir que nuestras fuerzas allí estaban bastante mejor equipadas que esta gente que iban con sus trajes de lana y rápidamente cayeron bajo la enfermedad y bajo la climatología adversa de este lugar. Y por decirlo de alguna manera... Poco les pasó, efectivamente. De hecho, estoy trabajando en un tema de estos y la realidad es que de haber aguantado un poco más, aún les hubiera pasado pues muchísimas más, verano, ¿verdad? Más penalidades. Sí. Pero bueno, pues esto es lo que os puedo contar más o menos de este sombrerito, que fijaros, desde lo más popular del mundo ha pasado por el ejército y hoy en día es incluso una prenda para gente distinguida. ¿Me permites que te cuente una cosa curiosa sobre cómo venden los sombreros de Jipijapa originalmente allí en Ecuador? Por supuesto. Pues te lo venden en una cajita como de puros, quizás un poquito más larga. Imaginaros una caja, pues una cajita alargada de unos 30 centímetros de longitud por unos 5 centímetros de ancho y unos 5 centímetros de alto. Ahí es donde va metido el sombrero. Tú te lo traes a casa desde Ecuador en esa cajita metido, entonces cuando la abres está el sombrero enrollado dentro, lo desenrollas, te lo pones para darle la forma que quieras darle y lo vas domando hasta que consiga la forma. No puedes volver a meterlo dentro, pero originalmente cuando está recién tejido el sombrero, las fibras son tan sumamente flexibles que se enrolla completamente y se hace un cilindro que va, un rollo, si queréis, que va metido dentro de esa cajita en particular. Y efectivamente, la flexibilidad del sombrero se la va a conferir y la capacidad de prolongar esa flexibilidad en el tiempo se la va a conferir ese número de fibras de la que hablabas hace un momento por pulgada,
y efectivamente los de 3.000 euros y tal, los más finos, no pierden esa flexibilidad de por vida siempre y cuando los mantengas medianamente humedecidos. Son una pasada. Yo es que soy un gran entusiasta de los Hippie Japa y tengo uno bastante, desde luego no de 3.000 euros, pero tengo uno bastante razonable que adoro. Fíjate que antes en offline comentábamos el caso de que yo vi a un señor que tenía un sombrerito de estos y le caía una copa de vino y parecía que al hombre se le había caído el mundo. Vete a saber si no era un sombrero de estos de 3.000 euros y el hombre dijo, caray, lo mejor que tengo y se ha manchado. Es que además los sombreros originales de Hippie Japa no son del color blanco que tenían las tropas españolas. Son de un color de un marrón claro, pero marrón, claramente marrón, no es ni siquiera un ocre. Los demás están teñidos y yo imagino que a la uniformidad de las tropas se les tiñó en blanco o se secó quizás más la palmera para que se quede más blanca, probablemente para que refleje mejor el sol y sean más cómodos en ese sentido. Pero el color original, ahora están muy de moda, los podéis encontrar en el Corte Inglés y demás. El color original es un color marrón, un tostado claro, y ahora mismo los tiñen de todos los colores. De hecho, se está poniendo muy de moda entre las señoras y los tienes en rosa, en violeta y tal. Es muy, muy elegante. A mí me encanta, la verdad. Fíjate que se les llama, en México he encontrado que se les llama sombreros de apostador de naipes o gambler, que es el nombre que reciben en inglés, y se utilizan mucho pues para las carreras de caballos y para jugar al golf. Qué bueno. O sea, al fútbol no se los lleva la gente. Muy bueno. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Y Frajo, gracias por tu apunte. Por cierto, bueno, el sombrero a lo mejor no es la prenda más habitual, pero seguro que de las cosas que vamos a hablar aquí hoy hay varias de ellas que tenéis en vuestros armarios, como hablo con los oyentes, porque mucha de la ropa que tenemos a día de hoy, sobre todo hay un montón de chaquetas, de tipos de chaquetas distintos que han acabado en el armario habitual de la gente porque son prendas que se han convertido, aparte de en icónicas, en atemporales. Muy bien, ¿algún comentario más? Cri. Joder, macho, parece mentira cómo estabais antes de empezar a grabar, que parecía el patio del cole. Claro, pero nos has regañado y ya todos cuartados. A ver, o pones orden o no pones orden, no. Gente no sé. Muy bien. ¿Alguien ha dicho colegio? Ya estoy aquí. Muy bien, pues creo que por orden me toca a mí entonces. Bueno, yo voy a hablar muy brevemente de los pantalones chinos. La verdad es que yo antes de preparar esto no sabía, por ejemplo, que tenían el origen que tenían. Los chinos es un tipo así de pantalón, sin pinzas, de color, vamos a llamarle kaki de momento. Y bueno, es un pantalón, no es un pantalón de traje, no es un pantalón muy, muy formal, pero tampoco es un vaquero. Es un pantalón, digamos, de formalidad no demasiado estricta. Digo kaki más o menos porque, bueno, el origen de los pantalones chinos tiene bastante que ver con el kaki. El kaki originalmente era un tipo de tela. Ahora mismo esa palabra, aparte de una fruta, se le da un color, al color típico de los uniformes, ¿no? Sobre todo de uniformes, bueno, es un color casi un poco difícil de definir. Es una especie de color arena, claro, crema, así un poco entre grisáceo y naranja o amarillo. Perdona, Falque. Dime. Perdóname que te diga una cosa. Es que lo iba a contar luego con el tema de las gabardinas, pero claro, ya que sale ahora. Kaki proviene del hindi, del idioma que se habla en el Indostán, vamos, en la península India, vamos. Y viene del hindi y significa polvo. Ajá, color de ceniza, tenía yo entendido. Vamos, eso es lo que he encontrado por aquí estudiando el tema de las gabardinas, que de las cuales no tenía ni idea, por cierto. Según esto procede del hindi y significa polvo. Bueno, no sé hasta qué punto será cierto. Sí, bueno, también he encontrado color sucio. Probablemente tiene que ver con el hecho de que, bueno, porque luego con esta tela, es una tela de hilos de lino o de algodón cruzados así en diagonal, muy similar a la gabardina, por eso tiene relación con ella. Y con esto se empezaron a hacer uniformes las tropas coloniales británicas. Y probablemente tenga algo que ver el tema del nombre, porque ellos tenían por costumbre, no es que por costumbre, o sea, al usar los uniformes en ese clima se manchaban de polvo. Entonces, bueno, digamos que les daba más capacidad mimética. Si te pareces mucho más al entorno, pues es más difícil de diferenciar para pegarte un tiro. Entonces, bueno, el color sucio ese de polvo les daba más capacidad mimética.
fue tan popular, de hecho empezó a haber unidades enteras que adoptaron esa tela de uniforme, y bueno, ya en 1846 existía una unidad en la frontera con Pakistán que todo su uniforme estaba hecho con tela caqui. Recordemos que en este momento caqui era la tela, ¿vale? Aunque luego se fue al color. Bueno, pues ese atuendo, porque bueno, era bastante funcional, era medianamente resistente para los estándares que tenía que tener, no era así un uniforme muy, muy flojito, y bueno, se popularizó bastante y fue imitado por otros ejércitos coloniales. De hecho, los uniformes de color caqui, tal y como los conocemos, fueron usados por primera vez en la Segunda Guerra de los Bóers. Lo cual es curioso porque luego hay otra cosa que veremos después que también empezó a ser utilizada así de forma militar a escala grande justo en esa guerra, la Guerra de los Bóers. Bueno, posteriormente, se expandió el color, la tela, por la zona asiática y llegó a China. Entonces, era una ropa, digamos, de trabajo bastante común, ¿no? Tanto las camisas como los pantalones de caqui. Era una tela, pues, prácticamente lo que sucedió después en el oeste americano con los vaqueros. Una tela, digamos, resistente, cómoda para trabajar con ella. Entonces, en China se popularizó bastante y el término chino, para referirse a esa ropa, a esos pantalones, aparece por primera vez en Filipinas, cuando era colonia española. Volvemos otra vez a Filipinas. Y ya durante la Guerra Hispanoamericana, en 1897, los soldados estadounidenses que fueron ahí, como veíamos que estaban pasando bastante calor con sus uniformes de lana, pues a la vuelta empezaron a usar pantalones chinos. Estos pantalones de tela de caqui, de gabardina, más o menos. Bueno, estos tipo de pantalones se popularizaron bastante en el ejército y sobre todo entre los pilotos. Porque bueno, era un tipo de pantalón. Bueno, si os hacéis a la idea de qué pantalón es, no lleva pinzas, lleva 2 bolsillos laterales, así en diagonal, tiene un bolsillo más pequeñito para el reloj y luego en la parte de atrás tiene 2 bolsillos que se cierran con solapa y un botón, ¿no? Entonces, bueno, es un pantalón de trabajo, digamos, medianamente cómodo, puedes meter cosas que no te caen fácil de los bolsillos. Y empezó a ser usado por las tropas, sobre todo por pilotos. A partir de 1926, el pantalón chino fue estandarizado ya como parte del uniforme de vuelo de los pilotos. Y bueno, se llevaba bastante amplio, más estrecho en la cintura, y es un pantalón que bueno, se hizo bastante popular en los uniformes. Durante la Segunda Guerra Mundial fue muy popular, se hizo tanto de algodón como de lana, dependiendo de los materiales disponibles. Y bueno, a día de hoy incluso existen marcas que te fabrican reproducciones, entre comillas, de estos pantalones del ejército, de los chinos, basados en los uniformes militares. La verdad es que, bueno, es así muy relativamente elegante, ¿no? Para llevar con una camisa, tipo uniforme. Y bueno, ya el punto culminante de este tipo de pantalones, el uso militar, es en el año 42, ya que bueno, luego en el año 43 la USAF pues renovó por completo el uniforme de los pilotos y bueno, incluyendo los pantalones, y los pantalones chinos serían sustituidos por otro modelo posterior, ¿no? Ya un poco más técnico, digamos, con bolsillos, con cremalleras, más parecido a los pilotos o sea, a los pantalones de un piloto moderno. Y bueno, los pantalones chinos, una de las marcas así más típicas que los comercializan hoy son los Dockers, que yo ahora veo menos publicidad, pero hace unos años recuerdo que los Dockers se pusieron muy, muy de moda. Si no tenías unos Dockers no eras nadie. Y bueno, es un pantalón bastante elegante, que, bueno, funcional. Es lo que llaman ahora Smart Casual. Exacto, sí. De hecho, hay oficinas en las que el viernes, bueno, oficinas de ejecutivos en las que tienes que llevar traje, en los que los viernes te dejan ir así, como tú dices, en Smart Casual, y es muy típico llevar los pantalones así, los chinos, ¿no? Los chinos y una camisa, incluso con una americana encima, vas bastante elegante sin ir de traje. Uh-huh. Y bueno, no sé si queréis nada más, tampoco me quiero alargar mucho con los chinos, porque luego además Frajo hablará de la gabardina, de la tela de gabardina. Y sobre todo yo me quería centrar más en el tema de las chaquetas, que esas son bastante más de uso común y tienen más juego. Yo como curiosidad reconozco que soy un usuario de los chinos, y sobre todo de los Dockers, de esa marca, y el origen de que les pillara o les comprara era porque no había que plancharles. Entonces dije, joder, vamos a ser prácticos, ¿no? Ropa que lavas porque al final muchas cosas de esta ropa, que tiene un origen militar, también es un origen práctico de mantenimiento mínimo, que aguante lo máximo posible, y etcétera. Y como dices bien tú,
es una ropa que te permite vestir elegante muchas veces, de un modo más informal y no es tan mal de precio. Como todo en marcas, Dockers es la marca que hemos comentado, que es la que puso de moda, que son más caros, y ahora la están haciendo este tipo de pantalones con un tipo de fibras que llaman slim, que al final es como si fueran goma, como si llevaras algo que se ajusta, ¿no? Como si fueras un culo de correr, una cosa de estas. Pero bueno, esto ya sabes que son modas, así que dentro de unos años tendremos ropa ajustada como en las películas del espacio. Pero que no. Carón, ¿te dices que no hay que plancharlos? Yo cuando me les compraba no hay que plancharlos, lo que yo no sé planchar nunca. Oh, voy a comprármelo mañana ya. Yo si te sirve de consuelo, tengo 4. O sea, creo que con eso te digo todo. ¿Visteis lo que decía el hombre este de Levi's, no? Que no había que lavarles. Que no había que lavarlos nunca, los pantalones vaqueros. Sí, he leído el titular, macho. Fue un momentazo cuando en plena rueda de prensa dice: yo llevo los mismos pantalones de hace 20 años y no me los he lavado nunca. Y la gente se quedó mirando diciendo, pero bueno. Pues yo que llevo 2 meses y pico de soltero geográfico aquí confinado, estoy en esas, ¿eh? Bueno, hombre, pero yo imagino que lo que quería decir de los vaqueros es que no se lavan en lavadora, que se lavarán de otra manera o se llevarán decía aceite, que no, se lavaban punto. No, que hay que mantener. Hasta que se quedan de pie. Marqués, pero sí, tú los... o un soltero geográfico prolongado, no sé. Marqués, pero tú por la mañana te los pones o los llamas y vienen. No, yo abro la cremallera, salto hacia arriba y salen. Eso por la noche. Pero en caso de necesidad lo puedes usar para sostener un toldo. Claro, todo está bien eso, todos son ventajas. Lo puedes rellenar de tierra y eso me hace todo. Bueno, que todos hemos sido solteros alguna vez y esto se cuelga en la ventana, que se oree un poco y ya está. Algunos son solteros patológicos, pero lavamos la ropa de vez en cuando. Madre mía, muy bien. Solo comentar una cosilla de los chinos. Yo que voy en bicicleta al trabajo, suelo usar chinos y la verdad que tiene un refuerzo muy bueno en la entrepierna, digo, porque aguantan y no se rompen con el roce, o sea que están muy bien pensados. Bien, muy bien. Y en moto también doy fe, ¿eh? Sí, pero no es lo mismo ir en moto que pedaleando. Te lo tengo que recordar, Julio. Ya, pues yo los vaqueros en moto... Y más en una ciudad encuesta como es Jaén, que somos dos tontos los que vamos a trabajar en bici. Muy bien. Pues, si os parece, damos paso a la gabardina y a Frajo. Muy bien, pues como muy bien has comentado, bueno, no conocía yo la historia de los chinos, además tenía mucha curiosidad porque sí me imaginaba que tenía mucho que ver con los pantalones de los pilotos de la Navy, sobre todo norteamericana, por infinidad de películas que he visto y demás. La gabardina tiene un desarrollo muy parecido. Lo primero que quisiera decir es que es muy curioso porque, claro, nosotros la conocemos en castellano como gabardina y el nombre es curioso, ¿no? Bueno, gabardina es la tela, en realidad, ¿no? No. Vamos a ver. Cuando hablamos de gabardina, estamos hablando de un diminutivo de la palabra gabardo, que era una especie de capote o algo parecido, que además era impermeable. Que se llevaba, era de lana y tal, que se llevaba en los ejércitos decimonónicos, ¿no? Entonces, aquí en España se le llamó gabardina. Y hay algunas fuentes que citan que eso puede provenir también de garibaldina, que eran los abrigos que vestían los hombres de Garibaldi en 1880 cuando se produjo la unificación de los diferentes reinos de Italia. Bueno, el caso es que su uso comienza realmente, la gabardina como tal, su uso comienza en las trincheras de la Primera Guerra Mundial por parte del ejército británico. Hasta ese momento las prendas de abrigo de los ejércitos, de los diferentes ejércitos mundiales, solían ser pesados abrigos de lana, además de brillantes colores, los cuales eran extraordinariamente pesados, y especialmente en los frentes de la Primera Guerra Mundial, donde estabas permanentemente metido en un sitio en trincheras terriblemente húmedas, rodeado de barro y demás, pues esos abrigos se cargaban de humedad y de barro y tal, y al final acababa siendo una losa encima de los soldados y oficiales que impedía la movilidad, ¿no? Bueno, el caso es que se inventa la gabardina, la tela en sí, como tú me decías, esa tela impermeable se inventa en 1879. Es un tejido que es un tejido muy, muy prieto, de algodón egipcio de primera calidad,
al ser tan prieto impide que las gotas, sabéis que las gotas se configuran hasta un cierto tamaño, a partir de, no hay gotas más que pequeñas de un cierto tamaño. Luego hablamos ya también de microgotas, pero en la lluvia lo normal es que sean gotas de un tamaño bastante grande, ¿no? Entonces no pasaba ese tejido tan denso, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto repelían hasta cierto punto la humedad, ¿no? La primera prenda confeccionada con este tejido fue un abrigo que se fue denominado Tierlocken. El diseñador fue Thomas Burberry de Basingstoke, Hampshire, en Inglaterra. Por cierto, Hampshire es un sitio húmedo donde los haya. Tengo un amigo que estuvo allí pasando un verano y decía el tipo que la gente allí tenía mejillones en las axilas de la humedad que había en el sitio, era terrible. Bueno, el caso es que este Tierlocken era una prenda de batalla, por decirlo de alguna manera, y fue muy aclamada por los grandes aventureros de la época. Tened en cuenta que en el siglo XIX los británicos tenían la National Geographic Society, ¿no? Que estaba con infinidad de expediciones a lo largo y ancho del mundo, pues buscando nuevos sitios y explorando el mundo, ¿no? Las zonas todavía inexploradas del planeta. Entre ellos la hizo muy popular el explorador Sir Thomas Shackleton. Hasta ese momento las prendas impermeables lo que se hacía era echarles cera en los sitios así muy húmedos como podía ser Inglaterra, echarles cera, darles cera para que repelieran la humedad a la medida de lo posible. También les añadían trozos de caucho, en fin. Al final eran muy duras, muy incómodas y impedía mucho la movilidad. Si bien es verdad que eran efectivas frente a la lluvia, ¿no? Entonces, bueno, la gabardina o la tela de gabardina vino a ser una revolución en este tipo de prendas porque era una tela muy resistente, impermeable, además era transpirable, lo que hablábamos antes de que permite, pues eso, salir la humedad producida por el cuerpo, luego permite seguir sudando. Oye, Franco, una pregunta, ¿hasta qué punto realmente es impermeable la gabardina? Bueno, de hecho, esto que hemos dicho de la cera, esta tela de gabardina, para hacerla más impermeable se le daba cera también. Por ejemplo, los Barbour en la actualidad, porque efectivamente al hablar de que la tela de gabardina es impermeable, lo que consigues es que esas gotas de lluvia no penetren, lo cual no quiere decir que no penetre la humedad. La humedad llega a penetrar porque se convierte en eso, en microgotas y demás, ¿no? Entonces eso sí puede. Sobre todo es que, si me permites, Franco, la gabardina, como le pasa a muchas prendas que son de tela y que están pensadas para ser impermeables, son impermeables hasta que empapan. Y una vez que empapan ya es anchas castillas. O sea, una vez que digamos que la propia tela ya coge humedad suficiente, porque ya no ese tamaño de gota ya, no sé si será por osmosis o lo que sea. Aquí tenemos a Antonio que sabe mejor. Ya capilaridad será. Claro, por capilaridad, exactamente. Ya entra completamente. O sea, es impermeable, perfectamente impermeable, hasta que deja de serlo. Sí, Bueno, por eso te hay digo una ley física que dice que todo es como es hasta que ya no lo es. Por eso os comentaba que efectivamente esto, si te cae un aguacero encima de agua, o sea, si te está lloviendo constantemente encima, la gabardina es capaz de repeler la lluvia. Pero si la humedad te está viniendo de abajo, como cuando está el suelo mojado y demás, ahí ya la cosa, bueno, aparte que se cuela por debajo de la gabardina. Pero bueno, quiero decir que cuando hay humedad en el ambiente, cuando estás en niebla, por ejemplo, con microgotas en suspensión y demás, ahí no es tan efectiva. Entonces, por eso también se le daba una cierta, se enceraban ligeramente. También es verdad que este tejido, al ser mucho más flexible, por mucho que lo enceres, no era tan rígido como los anteriores abrigos de lana, ¿no? Que aquello al encerarlo se convertía en un cartón, ¿no? Entonces eran muy incómodas. Bueno, el caso es que como este tipo de prendas tenía esas habilidades, que era cómoda, que era flexible, que era transpirable y demás, pues entonces decidieron incorporarlas a los soldados, ¿no? Y parece ser que la primera vez que se utiliza, precisamente, igual que los chinos que acabáis de hablar, es precisamente en 1895, la guerra de los Boers. Pero bueno, su máxima difusión militar, por decirlo de una manera, se produjo durante la Primera Guerra Mundial en las trincheras de Francia, ¿no?
en las tropas británicas. De hecho, se llegaron a distribuirse probablemente hasta cerca de 500.000 de piezas. Hasta 1917 solo se distribuía a oficiales y suboficiales. Parece ser que a partir de 1917 se intentó hacer un gran esfuerzo para distribuirla a todo el mundo. Oye, Frajo, una pregunta. ¿Se consideraba material del ejército? O sea, parte del uniforme. Sí, sí. ¿O era...? Sí. Era uniformidad del ejército. El ejército fue el que incluyó retiró estos abrigos de lana que os comentaba e incluyó la gabardina inicialmente, como os decía, a los oficiales y suboficiales, y luego intentó extenderlo a todo el mundo. Lo que pasa es que se produjo el final de la guerra antes de que se hubiese podido distribuir a todo el personal, ¿no? Hay, de todas formas, hay una cierta controversia en cuanto al punto de quién la inventó, si fue efectivamente Burberry o no, porque hay otra empresa que también clamaba, una empresa que se llama Aquascutum de Londres, que había hecho prendas esta vez utilizando lana resistentes al agua durante la época de 1850, incluso siendo usadas por los soldados británicos en la guerra de Crimea. Pero bueno, lo cierto es que la gabardina, tal y como hoy la conocemos, es más del estilo de la firma Burberry, que además adoptó el color khaki, que es lo que os comentaba antes, que en hindi quiere decir polvo, como sello de identidad realmente, porque todas las gabardinas, la gabardina clásica es de color khaki, ¿no? Incluso cuando las prendas trascendieron del mundo militar al civil, ¿no? De hecho, tanto es así que en inglés esta prenda se conoce como trench coat. Trench coat es literalmente abrigo de trinchera. Además, el hecho de utilizar prendas de color khaki también creó una cierta controversia en el ejército británico, porque resulta que hasta ese momento, prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, los ejércitos decimonónicos, que son los herederos de ese periodo romántico, que son los herederos, que son los que se van a encontrar con la realidad de una guerra moderna y se van a dar de bruces contra ella en las trincheras de Flandes y de Bélgica y de Francia y demás, pues resulta que hasta ese momento a ellos les parecía un deshonor el hecho de intentar esconderse del enemigo. O sea, iban los más valientes se demostraban, o los regimientos más poderosos y más valientes se mostraban precisamente porque iban como con los colores de una cacatúa, vaya, eran muy coloridos, muy llamativos y tal. Es algo parecido como lo que hablamos en los aviones de los camuflajes, cuando al varón rojo le dice que tiene que pintar su avión de camuflaje y el tío va y lo pinta de rojo, ¿no? Porque dice que aquello es una cobardía, ¿no? Entonces, se creó un cierto debate, que como os digo, pero vamos, evidentemente eso era muy bonito antes de la invención de la ametralladora, ¿no? Porque luego, y de los carros de combate, porque al final se dieron de bruces con la realidad, y entonces, joder, que si buscaban confundirse con el entorno, nos ha jorobado. Pues no veo ninguna relación, pero bueno. ¿El qué? Que no veo ninguna relación, pero bueno. ¿No ves ninguna relación de qué? De las armas automáticas y los vehículos blindados y tener que esconderse, pues no sé. Los franceses querían el chaquetón pero rojo, decían. Sí, ¿eh? Bueno, lo del el pantalón rojo es Francia, esas famosas últimas palabras, ¿no? Eso del ministro de Defensa francés en 1914, cuando le dicen, oye, ¿y cambiamos? Sí, pues ponte tu primera leña, no te jodas. Le hubiera contestado yo, o sea, yo le hubiera dicho, oye, pues vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si. Y tú eres Francia, pues ponte el pantalón rojo y sal para adelante. El primero, vamos. Claro, pues al final lo que ocurrió es eso, que el pragmatismo se impuso y dentro de ese pragmatismo la propia gabardina, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que cuando estos soldados británicos regresan victoriosos del frente, pues los civiles quisieron participar del sentido de victoria y heroísmo que traían, ¿no? Y uno de esos símbolos, uno de los símbolos de esos elementos eran precisamente las gabardinas, ¿no? Símbolo que además se vio enormemente amplificado por el cine, porque si bien es verdad que en el periodo de entreguerras se vendían gabardinas, la verdad es que hasta cuando la gabardina adquiere su popularidad general en el mundo, en el ámbito civil, es precisamente a partir de finales de los años 30 y principios de los 40, que es cuando los grandes ídolos de la pantalla pues aparecen en las películas de moda de la época, ¿no? Pues Casablanca y demás, ¿no? Además, tanto masculinos como femeninos. Una cosa curiosa es que inmediatamente la moda femenina adopta la gabardina como una prenda muy práctica porque, bueno, una vez más es flexible, es ligera, es impermeable, transpira. Entonces, queda muy bien. Corte.
especial para las señoras. Y y se utilizan en películas de todo tipo, de serie negra, de gángster, románticas, vamos. Todos se beneficiaron al final de ese look informal que ofrecía la gabardina. Queda para la posteridad la pose de Humphrey Bogart con el cinturón de la gabardina atada en un nudo, que no abrochado, ¿no? Fumando un cigarrillo tras otro y entornando los ojos bajo el ala de su sombrero, ¿no? O la que llevó Audrey Hepburn en Desayuno en Tiffany's, Desayuno con diamantes, creo que se llama en España. Sí, Desayuno con diamantes. Y que la convirtieron a la propia Audrey Hepburn en un icono de la moda por su elegancia informal, ¿no? Lo cierto es que era una mujer era impresionantemente elegante, aunque hubiese estado completamente desnuda, porque se movía como si fuera casi un cisne, ¿no? Una verdadera belleza de mujer. Quizás no una gran belleza, pero desde luego enormemente elegante. O bueno, el celebérrimo Gene Kelly cantando bajo la lluvia, ¿no? Con el aguacero aquel, su paraguas, su sombrero, que siempre acompañará a la gabardina en el mundo civil y por supuesto la gabardina. Por último, hubo un elemento más que terminada la Segunda Guerra Mundial la hace también muy popular, y es el hecho de que la reina Isabel II le concedió a la firma Burberry una autorización como proveedor oficial de prendas impermeables para la familia real, lo que significa que prácticamente todos los miembros de la familia real han llevado Burberry o gabardinas del estilo de Burberry o de fabricación de Burberry, creo que esto fue en el año 55, imaginaos, desde entonces. Con lo cual, eso ayudó todavía más a la popularización de la prenda. Y hasta aquí lo que tengo por aquí. Muy bien, Frajo. Además, yo tengo que decir que las gabardinas, porque como tú has dicho muy bien, estamos acostumbrados a verlas en películas, pues eso, de cine negro de los años 50, 60. Y anteriores. Es que una subfusil cabe muy bien debajo de una gabardina, ¿eh? Claro. Incluso una escopeta. Pero yo... salía en... ¿Cómo era? ¡Ay, ya se me olvidó! Los Intocables. Llevaba su recortada debajo de la gabardina. No, de recortada nada. Llevaba una escopeta de corredera. De recortada nada de nada. Aquí tenemos a Sergio que nos puede hablar muy bien de la corredera. Yo cuando queráis, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo de la película, pero sí que es verdad que las gabardinas son una prenda que permite ocultar armas largas. De hecho, fijaros, a efectos de defensa antiterrorista, hace muchos años, cuando se comprobaba que había gente con prendas así muy amplias, por ejemplo, una gabardina, enseguida eran sospechosos de que pudieran llevar algún tipo de arma más pesada y eran objetivo de las fuerzas policiales. Hablo de los años de plomo. De todas formas, me vais a tener que perdonar, pero eso no es una gabardina, ¿eh? De lo que estábamos hablando, de lo que llevaban Elliot Ness y demás, eran esos... Eran guardapolvos, ¿no? Eran guardapolvos, correcto. Gabanes, que no tiene nada que ver. O los gabanes, exactamente. O gabardos, que le llamaban en castellano, de hecho. Gabardos. Exactamente, son unas prendas rectas muy largas. Las gabardinas no son eso. Las gabardinas son prendas cruzadas, cerradas a la cintura para que no suba con un cinturón para que no suba la humedad desde abajo, y con amplias, lo diré. ¿Perdona? ¿Solapas? Solapas, gracias. Y luego además llevan hombreras, y llevaban hombreras precisamente por su inicio de diseño militar, que es donde se ponían las insignias del empleo de los oficiales y de los suboficiales. Caray. Estás comentando de hombre con gabardina y uniforme. Perdóname un instante. Y luego, por último, el largo era un 3/4 realmente. No llegaba nunca por debajo de la rodilla. Se quedaba incluso bastante por encima de la rodilla para poder facilitar esa movilidad. Si hubiesen sido excesivamente largas, se habrían mojado con el barro de las trincheras y habríamos estado en el mismo problema que los largos abrigos que se llevaban antes de lana. Si no recuerdo mal, la mayor parte de los 3/4 que suelen ser empleados a nivel militar de bonitos cumplen eso que estás comentando, ¿no? Exacto. Sí. Si es que a partir de ahí, muy probablemente sea el origen porque es que se resultó ser una prenda enormemente práctica en el desempeño militar, ¿no? Entonces, lo adoptó todo el mundo, de hecho. De hecho, es que la prenda militar de abrigo, de uniforme de paseo, en casi todos los ejércitos sigue siendo una gabardina, o en muchos ejércitos, incluido el español. Eso es lo que iba a contar yo. Si tenéis la imagen, por ejemplo, en la cabeza, la que lo veis un poco cinematográficamente, de Rambo, del coronel Truman, cuando está bajo la lluvia, tienes toda la razón. Llevaba una gabardina de color. Sí, señor. Y, por ejemplo, verde, sí. En Estados Unidos es muy típico la gabardina de color negro para las fuerzas del FBI, por decir una imagen que se tenga icónica. ¿Vale? No, y de hecho los uniformes de los pilotos civiles, por ejemplo, las líneas aéreas, lo que se les proporciona de prenda de abrigo generalmente es una gabardina también.
Muy bien, Julio. De hecho, luego hablaremos otra vez de Rambo, porque en esa película sale otra cosa icónica de la que vamos a hablar hoy. Os decía Sale antes unas que cuantas, además... yo creo, ¿eh? Unas cuantas, sí. La gabardina yo la daba casi por una prenda un poco ya clásica, olvidada, y el año pasado en invierno vi por aquí gente bastante joven con gabardinas. Puede ser que esté teniendo una segunda juventud, espero. O una tercera, o una cuarta, Bueno, o una cuarta, quinta. sí. Es que realmente la gabardina, vamos, yo fíjate, a raíz de prepararme el programa y demás, me he puesto a leer páginas de moda. Mi mujer flipaba. Bueno, el caso es que todas la consiguen, vamos, la gabardina no ha desaparecido jamás. La ponen como junto con los vaqueros y una americana gris, creo que es, y no sé qué, y una camiseta blanca como la prenda básica o una de las prendas básicas que debe haber en todo armario, ¿no? O sea que no ha desaparecido, realmente no ha desaparecido nunca. Habrá estado más de moda o menos de moda, pero desaparecer, lo que se dice desaparecer, no ha desaparecido nunca, precisamente porque es lo que hemos comentado al principio, es muy práctica. Entonces precisamente por eso se adopta en el mundo civil, porque todo el mundo reconoce que es una pieza, aparte de que sea más o menos elegante, es enormemente práctica. Muy bien, y hemos nombrado algunas gabardinas muy famosas del cine. Yo creo que María igual se ha quedado con ganas de nombrar alguna más, porque me parece a mí que a María le gusta el cine y sobre todo más ese tipo de cine. Sí, no, hombre, una de las gabardinas más famosas es la que llevaba Harrison Ford en Blade Runner, y es una película de ciencia ficción y el hombre se pasa en gabardina toda la película. Pero el uso es curioso. Cuando estabais hablando ahora de la gabardina en el cine, me estaba pensando yo cuál era la razón por la que de repente detectives, policías y demás llevaran pues la gabardina puesta. Y creo que tiene que ver precisamente con el uso de la gabardina en la lluvia. Muchas de esas películas transcurrían en Los Ángeles. Imaginaos lo que puede llover en Los Ángeles para llevar gabardina. O sea, nada. Nunca llueve en el sur de California. Efectivamente, eso ya lo decía Albert Hammond. Pues la cosa es que esas películas son de género negro. El género negro, las películas de misterio, de detectives, policías corruptos, etcétera, tienen una característica, y es que suelen estar rodadas de noche o en interiores para utilizar la clave baja y aumentar la atmósfera de misterio. Entonces, para acrecentar esa sensación de aislamiento, de frialdad y tal, la gabardina se convirtió en una especie de icono para decir: estamos fuera, estamos en el exterior, hace frío, llueve, vamos encogidos. Sí. Y por eso se convirtió en un icono. De ahí pasó, obviamente, a la gente que la compraba por imitar a Humphrey Bogart. Por cierto, antes estabais hablando, cuando se estaba escuchando, sobre la guayabera y sobre la camiseta de tirantes que se llevaba debajo. Hay una anécdota buenísima, yo no sé si la conocéis. Hay una película de Frank Capra de principios de los años 30 que se llama Sucedió una noche. Y que está protagonizada por Claudette Colbert y Clark Gable. Y resulta que en una escena en la que tienen que compartir una habitación en un hotel, la separan con una parafernalia, porque claro, un hombre y una mujer que no se conocen durmiendo en la misma habitación era una especie de escándalo. Y entonces Clark Gable se desabrocha la camisa para meterse en la cama, y no lleva camiseta de tirantes. Bueno, ¿queréis creer que los fabricantes de camisetas de tirantes en Estados Unidos casi se arruinaron porque los hombres dejaron de comprarlas y de ponerlas? Porque ¿Cómo somos los hombres? No la llevaba. Sí. Entonces, estás equivocado. Eso no fue una cuestión de los hombres. Eso, los hombres en esa época le compraba la ropa interior a las mujeres. Mi madre me ha puesto la camiseta interior hasta los 18, o sea que... Yo te digo esa película. Te garantizo que se fue cosa de las mujeres. Las mujeres dejaron de comprar camisetas a sus maridos. Garantizado. Pasa un poco de frío, a ver si me pones un poco Clark, ¿no? Pero si es que la de tirantes nunca sirvió para nada. Quiero decir, no da calor, no da frío, no sirve para nada. A ver, sirve para una cosa. de la guayabera. ¿Cómo que no? Ya llegaremos a las corbatas. Volviendo a los vaqueros que no se lavan, la ventaja de la camiseta interior es que es la que enguarras y la camisa te dura más sin lavar. Sí, pero esa es la camiseta de damas, lo que entendemos como camiseta de algodón. Yo digo la de puntito de tirante. Esa es la que yo digo, que llevan todos los abuelos. Tú ten en cuenta que lo importante está en el interior siempre. Claro. La de tirantes sirve para caminar descalzo por un rascacielos lleno de cristales rotos. ¡Ay, es verdad! Por favor. Claro. Evidentemente. Pues estáis más rotos. En la ¿Eso o estar en el gimnasio? Ahora en la tengo cárcel? una ametralladora.
Es importante, es importante. Ostras, pues no detecto la cita. Eso, a ver, que me he perdido ahí. No, es que no es una cita, es la no es una cita, en la jungla. Es el guión tal cual. De la jungla. La jungla de cristal, pero el título original es Hard Day. Die Hard, eso. Que se tira toda la película con una camiseta de tiranta y descarto y sin encontrar uno que tenga su talla del 42 43. O sea que buscando zapatos entre todos los muertos que va matando. Y mirándole los calzoncillos para saber que son alemanes. No fastidio, hombre. Y que el alemán es un bailarín de ballet. Sí, ya la uno recuerdo. Uno de los terroristas alemanes, sí, eso. El jefazo era Alan Rickman, por Dios. No, pero el segundo, el rubio. Sí, el que parece alemán. Exactamente. Que por cierto, el otro le pone los cuernos a su mujer en otras películas. Pues si estamos mezclando, ¿ves? Ya no puede ser. Esto iba a decir que ya es Snipe, por favor. Que ya está muy claro que no va a ser un podcast corto, ¿eh? Ya os lo digo. Si va a contar una anécdota a la película. Pues si ya casi llevamos 3 cosas contadas. No podemos empezar otra saga. Ya hemos calentado. No, muy bien. ¿Cómo se llama? Si os parece, ya que hemos hablado... que es que sí, yo lo que quería hablar era de una cosa, acordado de la gabardina, que una de las características es la manga Raglan. No sé que sabéis que es esa manga que se pega al cuerpo de la gabardina en diagonal. No, ni idea. Esto manga Raglan. ¿No lo sabéis? Bueno, pues es una de las características que tiene para hacerla más ancha, para que quepa el uniforme militar debajo. Pero es que la manga esa tiene origen militar también. Yo esto lo sé. No tiene que ver con los Raglan, ¿verdad? Con los Raglan, exactamente. La madre del cordero. Se llama así por los Raglan. Sí. Lo que pasa me encuentro ese hombre está en la sopa, es mi maldición. Sí. A ver, cuenta, María. Y todo lo que tocó casi los tropeó. De verdad, qué maldición de persona. Sí. Bueno, podría ser belga. Podría ser belga. Pues este hombre, que bueno, en castellano este tipo de manga se llama manga Raglan, manga Raglan, o sea, de muchísimas maneras, pero viene del varón de los Raglan, que perdió el brazo en Waterloo, ¿no? En la batalla de Waterloo. Y entonces, para disimular el brazo, hizo que sus sastres le cortaran ese tipo de mangas porque no quedaba tan colgando la manga, sino que se adaptaba mejor al cuerpo y entonces disimulaba más. Total, que no le valió de nada, porque todo el mundo sabía que estaba manquísimo. Pero que el origen de ese corte especial de manga lo tiene los Raglan, sí. Pues mira, ese corte de manga además luego se utiliza también en las chaquetas de cuero de los cazadores, de los pilotos de los pilotos las clásicas, en los primeros modelos también precisamente para poder llevar debajo el uniforme, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Pues pasamos además de una chaqueta para llevar puesta en la trinchera a un chaquetón para llevar puesto sobre la cubierta de un barco. Bueno, mi turno, supongo. Tu turno, Antonio. Si hablamos de barcos... Me acabáis tirando encima todos los barcos a la cabeza. Yo insisto, hice la mira en infantería, pero bueno, sigamos. Pero en Canarias. En Canarias también, es verdad. A ver, a mí me tocaba hablar ahora de los peacoats, que aquí le llamamos normalmente chaqueta marinera o chaqueta de marino, que son estas chaquetas así con tantos botoncitos, que tienen esas solapas tan grandes, que son así gruesas, que la dejas en un sitio y se queda de pie prácticamente, que tienen bolsillos ahí calientamanos, las típicas, las que ¿son parientes de las trencas? Una pregunta, Antonio. Yo creo que eso va por ahí también, sí. Creo que todo eso está emparentado, pero claro, lo que tiene es que esto, como la cosa viene de una moda de la Marina Británica, pues hombre, tiene que tener un glamour especial y tiene que tener no va a ser simplemente una chaqueta hecha del tejido más burdo posible para que no se muera de frío el pobre marinero que está de guardia. O sea, no, esto tiene que ser algo... empezar peacoat, si lo traduces directamente, viene a ser algo así como algo guisante. En el mismo sentido, pues yo qué sé, que decir, pues no sé, calzador flexible o una cosa, no tiene ningún sentido, no es lógico. Sencillamente los ingleses dicen que lo de peacoat viene porque P es la primera palabra de pilot, que es el piloto del barco, y que como era el que estaba en el alcázar ahí con el control de la navegación, pues que tenía que llevar esa chaqueta y patatín y patatán.
De todas formas, Antonio, yo también he encontrado por ahí que tiene un origen holandés. Es que tiene un origen holandés. Es que todo esto se lo han inventado los ingleses. Ya verás que, por ejemplo, también te dicen unas cosas. Bueno, ahora os comento, pero en realidad, como muy bien dices, parece ser que vendría de una palabra holandesa que, como el holandés, ¿sabéis?, queda demasiado cerca de Bélgica para ser buena cosa. Es algo así como pigiaca, ¿vale? Pigiaca, que a mí me sonaría, pues eso, a que alguien me está insultando. Quiere decir algo así como chaker, es de lo mismo que jacket en inglés, o sea, es chaqueta. Y pig es, no es porque sea pija, es porque es una tela de lana gruesa, tejida pues de una manera bastante vasta, y que lo que es de color normalmente azul, ¿vale? Entonces, ese tipo de tejidos se llama pig, de ese tejido es la pigjacker. Parece ser que esta chaqueta ya la estaban haciendo por siglo XVI y XVII, esta gente ya lo hacía. Y claro, pues por eso es una chaqueta que tiene los calientamanos estos para poder hacer la guardia con las manos metidas dentro, tiene unas solapas que normalmente se sujetaban con alrededor del cuello, si hacía mucho viento o mucho frío, con una cuerdecita que se llama cordage, que se enganchaba a un agujerito que tenía como para abotonarla. Era tres para que no estorbara, porque normalmente eso también le habían llamado la chaqueta del gaviero, porque los que subían a las gavias, a las velas y demás, tenían que subir ahí, trepa por la jarcia, tal, no sé qué. Esa gente pues tenía que poder moverse con comodidad, no podías tener un abrigo demasiado largo que te estorbara en el movimiento. Y claro, pues esa cosa venía a ser más o menos, originariamente, con todos esos botones para que entrara el agua, para proteger del oleaje y del frío, y con esos calientamanos y un montón de bolsillos para poder meterte la navajita, el tabaco y tal, mientras subías a la cofia o a donde fuera a hacer de serviola o tal. Bueno, pues ahí andaba el origen, probablemente, de todo esto. Yo creo que, bueno, esto sería el origen de la peacoat. Luego, los ingleses, claro, lo embellecen todo maravillosamente, porque cuando ellos lo adoptan ya, claro, esto tiene una cosa, vamos, o sea, por ejemplo, te dicen que las anclas con la cuerda que decoran los botones, sí. Que eso procede de que el capitán general de la flota de la reina durante la batalla de la Armada Invencible era su escudo heráldico que lo hizo poner en los botones, y desde entonces la Marina Británica, orgullosa de su tradición, la pone tal y todo esto. Vamos a ver, o sea, un ancla en una prenda marinera, o sea, tienes que buscar de verdad el pedigrí, o sea, no sé, son parece originales, ridículo, pero bueno, es que sí, o sea, si me dicen, no, es que lo que tiene es una golondrina con cuernos, dice, ojo, pues me vas a tener que explicar esto que pinta en una camisa, en una chaqueta de un marinero, pero un ancla, jolín, pues si quieres, yo qué sé, vamos, tómale una foto. El tema realmente es un poco trístico con este asunto. Ellos hicieron una variante que es la de puente, la chaqueta de puente, que es para oficiales y personal de puente. Y esos, pues es más largo porque, claro, como ellos no tienen que subir a la jarcia, pues le llega hasta el muslo. Y es más larga y más así, más mona. Y bueno, pues eso, pueden ponerle a esa maravillosa lana todo tipo de aditamentos, porque claro, había gente que le echaba aceite, que le ponía cera por encima, para intentar hacerla más impermeable. Había gente que simplemente dejaba pues que la mugre acampara para mantener más el calor y evitar que entrara el agua también. Los distintos la fueron adoptando para sus armados. Perdóname, eso es una cosa que hoy en una película que yo creo que era la chaqueta metálica, ¿no? Que decían que la mierda, que había un soldado que no se duchaba porque decía que la mierda era impermeable, ¿no? ¿La cruz de hierro puede ser? Sí, la cruz de hierro. Puede ser. En la cruz de hierro lo decía, pero además, bueno, es una cosa, por ejemplo, que contaba Fridtjof Nansen mi adorado Fridtjof Nansen, el explorador ártico, contaba en sus memorias que una de las cosas más curiosas era ver cómo los esquimales y todo esto aprovechaban la mugre debajo de los abrigos para poder mantener el calor corporal. En fin, bueno, pues, ¿qué vamos a contar de esto?
que ya, este señor que no había lavado sus pantalones en 20 años no lo puede explicar mejor. En fin, este invento, pues esta chaqueta, que bueno, tiene esas características ahora mismo, pues la hacen así súper elegante, la ves en muchas pelis también, sobre todo eso, en pelis estas ambientadas en Nueva York, en invierno y tal, ves esas chaquetones con esas solapas tan amplias, que haya, pues eso, algunas, por ejemplo, tienen tiras para poner alrededor del cuello, en fin, hay diversos modelos, pero también con más o menos botones, que esto es muy curioso. La penita de todo esto es que a mí ya me duele tener que decirlo, pero según parece, este año mismo se ha anunciado que se retiraban del vestuario de la Armada de los Estados Unidos. Ah, mira. Ah, sí. Pues quitamos los latigazos, quitamos el ron y ahora los estos. Vamos fatal, ¿eh? Maldito Trump. Es que de verdad, o sea, esto, en fin, bueno. Como prenda elegante sigue teniendo bastante predicamento porque se le ve eso en mucha gente, pues cuando va así medianamente elegante, pues se puede ver una de estas prendas. Se me ocurrió curiosear, he visto que hay a la venta picos de estos súper carísimos, que digo, pero bueno, pero si esto era la ropa que tenía que llevar el cazador de focas, pues sí, ahora ya ha subido de nivel y la cosa pues está, vamos, por las nubes. Y bueno, pues nada, popularizada por muchas estrellas de pues tanto de la música como de la gran pantalla, pues ahí sigue ella, inalterable. Y yo recuerdo Estados Unidos pues ha echado cierre, mira. Yo recuerdo perfectamente aquí, bueno, yo no sé qué edad tenéis vosotros, pero yo que ya... Lo iba a decir eso mismo, Kiko. Joder, macho, ya me conoces tanto que sabes lo que voy a decir. No, es que yo también estaba en el Madrid de los 80, que era prenda de uniformidad, vamos. Era una época de dorada con los pijos, joder, que iban con la cazadora de amarras, la cazadora, perdón, la sudadera rosa de amarras, los náuticos rosas. Los privata, los privata eran, ¿no? Privata. Y amarras, los jerseys privata. Y la marinera. Y la marinera, la picot corta, sí, lo recuerdo perfectamente. Y a mí, la verdad es que es muy elegante, es muy bonita. Yo viví los 80 y nunca tuve nada de eso. Yo no la tuve, pero porque era tremendamente cara. Pero no vivías en Madrid, Antonio, vivías en Alicante. Bueno, en un pueblo de Alicante. Y en Catral, ahí está, que ahí la movida era diferente, realmente. Ponerte en Alicante una prenda de esas, macho, es que aquí en Madrid, sabes que aquí en Madrid en el siglo XIX decían que el viento en Madrid mata a un cristiano y no apaga un candil. O sea, es muy suave, pero frío que voy a bajar de la sierra que te cagas, tío, que es un frío de mil demonios. Sí. Y ese tipo de chaquetas son fantásticas para aquí, para Madrid. No, aquí puedes probar a ponértela, sí. Pero vamos, luego te recogen tu cadáver de la calle. Sí. Vamos, el pijo posadolescente madrileño de los 80 no lo llevaba porque fuera práctica ni útil ni nada, era porque tenías que llevarla. Moda. Sí, correcto. Moda. Bueno, como se llevaban esas cosas. No, de hecho, yo creo que el que la popularizó, que además recuerdo haberle visto también con una a ver cómo se dice esto, Teñasca, fue David Summers, el de Hombre G. El Hombre G, que salió con una Teñasca de esta, me sale Ternasca. Teñasca. Y una Picot encima. El que cantaba Sufre Mamón, hoy te he llamado tu jersey, ese ha comprado 5 o 6, madre mía. Ese que salió... bueno, puede que fuera un jersey de Venecia, que eso puede ser también. En Venecia. ¿Sabéis quién era un actor que usaba mucho esta prenda y que es una imagen icónica de él con ella? Paul Newman. Mira. Sí, Robert Redford. Paul Newman. En muchas películas. Pablito Nuevo Hombre. Bueno, Pablito no sé, sería Pablo. En tu casa me Pablito. Muy bien. Pues sí, como decía Nick Furia, a día de hoy las puedes encontrar por el precio que quieras. Y por decir, me refiero a que quieras de alto. Porque es eso, como todas estas cosas que hemos hablado, y luego hablará Frajo además de las chaquetas de piloto, por ejemplo, de cuero. Claro, a día de hoy, pues eso, las tienes en barato, las tienes, ¿vale? A día de hoy casi cualquier ropa que encuentres la puedes encontrar una versión imitación barateira, ¿no? Pero las tienes auténticas, entre comillas. Además, los Picot, la
característica que los define es el gramaje, como si fuera el papel de la lana, es decir, el peso de la lana por centímetro cuadrado, bueno, por pulgada cuadrada, ¿no? Que es tremendo que andes mirando esas cosas, o sea, es que ya dices, bueno, yo es que de verdad, yo soy muy desastrado vistiendo, yo casi todo lo que llevo son camisetas frikis y cosas de estas, y claro, me hace mucha gracia porque te dicen, no, que tenga, normalmente venían a tener las clásicas alrededor de 800 gramos, dices, pero tío, o sea, de verdad te vas a parar a mirar esto. ¿No las pesas? No, es curioso porque la industria de la tela holandesa, pocas bromas, durante el siglo XVII, es la que promovió uno de los avances más grandes en la historia del conocimiento de la microbiología, como es la figura de Anton van Leeuwenhoek, que se estrenó fabricando lupas cuando él se dedicaba a observar la calidad de la tela con una lente, y a partir de ahí el tío entró en interés en la cuestión y digo, jolín, que hay que ser pijotero. No, es que cada tejido, cada cosa tiene su con qué y su por qué. Así que nada, ya. Así bueno, es, de eso Antonio, ya hablamos en otro podcast. Un segundito que tenemos que despedir a Sergio Murata, que se nos tiene que ir ahora mismo. Gracias, Emilio. Chicos, lo siento mucho. El horario es el que es. Yo tengo que cumplir una serie de compromisos hoy. Y la verdad es que... Pero si no es sábado, Sergio. Ya, pero bueno, yo digamos que no me rijo por la semana normal. Así que, oye, lamentándolo mucho, tengo que ausentarme. Mira, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Me gustaría repetir. Y, oye, pues nada, que encontraréis en Niebla de Guerra para lo que queráis. Y nada, que muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo, Sergio. A ti, un abrazo. Sergio, un placer haberte conocido. Un abrazo igualmente a todos, ¿eh? Luego. Adiós, hasta luego. Adiós. Hola, aprovecho esta pausa para deciros que cortamos el programa por aquí. Al final, como os podéis imaginar y como era de prever, se ha hecho mucho más largo de lo que pensábamos. Así que vamos a dividir esta primera parte en dos. El próximo día, más y mejor. No olvidéis, si os está gustando el programa, darle a me gusta, dejar el comentario, compartir en redes sociales, sea cual sea el canal de iVoox en el que lo estéis escuchando. Y lo dicho, nos vemos en el próximo.